Cuando yo era pequeño me encantaban los circos. Lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante que, como más tarde supe, era también el animal preferido por otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso y un tamaño y una fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Algunos de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo olvidé el misterio del elefante y la estaca. Y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al defenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de sus esfuerzos no lo consiguió. Porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco antes de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas, simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria ese mensaje de no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Este cuento es el cuento
del elefante encadenado de Jorge Bucay. Y por supuesto, estamos hablando de los pensamientos limitantes y las falsas creencias. ¿Qué entendemos por falsas creencias? Bueno, pues antes de definir qué es una falsa creencia, debemos comenzar por definir qué es una creencia. Una creencia es una idea o un pensamiento que se asume como verdadero. Es, en consecuencia, una certeza. Es una convicción que tienes sobre algo o sobre alguien, como el elefantito. Por lo tanto, una creencia es una verdad subjetiva, no discutible o difícilmente debatible, que normalmente se resiste a poner en tela de juicio y cambiar, porque se instala en tu mente como algo incuestionable, algo esencial y estructural. Pero, ¿qué ocurre si esa creencia es falsa? Es decir, si es una automentira que sostienes continuamente y que te aleja de la realidad. Pues que tu capacidad de percepción, de pensamiento, de reflexión y de conclusión lúcida queda tocada de muerte. Y en consecuencia puedes llegar a cometer muchos errores porque no ves lo que es, ves lo que crees que es. Los errores aumentan, se multiplican, porque dejas de pensar con rigor y sentido de la realidad. Es como si, por ejemplo, tomas decisiones durante una travesía con un GPS averiado. Te equivocas, no sabes que te equivocas y además no consideras la posibilidad de que el GPS funcione de modo incorrecto. En definitiva, cuando una falsa creencia es asumida como verdadera, por mucho que la evidencia muestre y arroje indicios de que no es así, te alejas de la realidad con nefastas consecuencias, porque te limita a los demás y te lleva a equivocaciones. Por ejemplo, hoy sabemos que la Tierra no es el centro del universo. Pero esa falsa creencia, largo tiempo, sostenida por los científicos y el poder eclesiástico, casi le cuesta la vida a Galileo. Por hacer evidente que todos estaban equivocados. Ello le valió la persecución de su tesis y la excomunión de la Iglesia, claro. En los límites, las falsas creencias son las generadoras de las grandes mentiras de la historia, de los delirios, de la locura individual y colectiva. Ocurre, no obstante, que no hace falta tener delirio ni estar enajenado por tener falsas creencias. De hecho, todos tenemos en nuestro pensamiento y convivimos con ellas habitualmente. Lo que pasa es que algunas personas tienen pocas, y estas son leves o se producen en ámbitos de poca relevancia para su vida, ¿verdad? Otras personas tienen muchas y profundas, o en ámbitos fundamentales para su desarrollo emocional, interpersonal o profesional. El grado de afectación de las falsas creencias en tu vida puede abarcar desde la levedad hasta la autodestrucción en el medio, además innumerables gradientes de afectación. En resumen, una falsa creencia es una mentira mental, a partir de la cual percibes la realidad y construyes el relato sobre ti mismo, sobre los demás y sobre la vida. Dicho sencillamente, una falsa creencia es una mentira a la que le das valor de verdad. Por ejemplo, creer que eres torpe cuando no lo eres, o que no eres merecedor de amor cuando lo eres, o creer que no eres un buen padre o madre,
cuando hay evidencias que muestran que lo eres. Creer que la vida es un desastre y que nada ni nadie merece la pena cuando hay argumentos y buena gente para la esperanza y dar sentido a la vida. Las falsas creencias actúan en ti como las anteojeras que llevan los caballos. Mucha gente sabrá de lo que hablo, ¿no? Sobre todo las personas mayores, ¿no? Esas piezas que se colocaban sobre los ojos de los caballos de tiro, ¿no? Para que solo vean el camino frente a ellos y evitar que se asusten o que se puedan distraer por su visión periférica. El caballo tira y tira del carro, viendo estrecho camino que tiene frente a sí, pero es incapaz de ver el peligro que se acerca por el lateral, saltándose el semáforo. De este modo, cualquier falsa creencia te impide una visión completa de la felicidad, de la realidad, ya que actúa a modo de condicionamiento, ¿no? En primer lugar, de tu percepción y en consecuencia de la interpretación de lo que ves y de la acción que se desprende de ello. Y como lo que creemos tiende a ser lo que creamos, si das crédito a tus propias mentiras internas, a tus falsas creencias limitantes, como ese elefante, ¿no?, de Jorge Bucay, tu vida se construye desde los débiles cimientos de la falsedad que tendrás que encarnar. Recuerdo un paciente que se llama Antonio, que se separó, se divorció, problemas personales, su mujer se marchó y él era un padre abnegado, sacrificado por sus hijos, de los que, le llevaban a la escuela, los vestía, los cambiaba, se preocupaba por sus notas, los acompañaba a todas partes, al parque. Y debido a que su falsa creencia fundamental era de que un buen padre debe ser abnegado y sacrificado, pues se automarchacará considerando que es un mal padre hasta que se dé cuenta de que el nuevo contexto de custodia compartida no puede ni podrá ejercer del mismo modo que ejercía como padre, porque su cotidianidad en la relación con sus hijos nunca será igual que antes. Fíjate en el carácter persistente de la falsa creencia sobre la propia vida. Mientras perdure, puedes seguir equivocándote permanentemente. Seguro que conoces a personas que caen sistemáticamente en los mismos errores. El motivo es simplemente que sus falsas creencias perduran. El hombre que lleva el GPS averiado y no quiere darse cuenta, pues puede conducir durante meses, dando tumbos y equivocándose de itinerario todo el tiempo que quiera. Es fundamental, por tanto, comprender el alcance que sobre tu vida pueden tener las falsas creencias. Distorsión de la realidad, toma de decisiones basadas en información errónea, aumento de errores, conversión de falsas creencias en realidades, es decir, si crees que eres torpe, acabas siendo torpe. Y persistencia del problema, mientras sigas creyendo que eres torpe, seguirás siéndolo, claro, sí. Bueno, ¿cómo vamos a identificar? ¿Se aprende a identificar esas falsas creencias? ¿Es posible identificar tus falsas creencias? ¿Es fácil hacerlo? Se pueden preguntar. Pues mi respuesta a la primera pregunta es que sí, es posible. En cuanto a la facilidad, depende de la práctica que adquieras a la hora de cuestionarte. La falsa creencia es sutil. Como hasta que no la veas, no la cuestionarás. No sabes ni que existe ni que es falsa. No hay nada que plantearse u objetar. Y además, volviendo al ejemplo en el que conduces con un GPS averiado, solo vas a tener un indicio del problema
Cuando los errores cometidos durante la travesía, por ejemplo, has de llegar a un lago y llegas a un bosque, has de encontrar una población, pero hallas un campo, has de estar en una cota máxima, pero sigues subiendo. Debería haber un camino aquí, pero no lo hay. Hay un prado enorme lleno de vacas paciendo. Las falsas creencias se manifiestan a través de grandes y continuos errores en la vida cotidiana y en tus relaciones. Como las falsas creencias producen vicios de percepción, interpretación, narración y actuación, bueno, pues son las principales conductoras de las grandes fuentes de sufrimiento de la humanidad, que son el error y la mentira. El error ya lo he explicado, pero ¿y la mentira? Es muy sencillo. Imagina que mientras vas con tu GPS averiado, no quieres aceptar que tu creencia es falsa e insistes en que tu GPS funciona bien. Entonces, ¿qué dirás a tus acompañantes, ¿no?, durante la travesía? Como necesitas confirmar que el GPS va bien, lo que harás es modificar la realidad para que ésta se ajuste al mapa. Esto no es un campo, es el inicio de una población. O el bosque es la demostración de que hay agua cerca, porque aquí seguro que estará el lago. O ya estamos en la cota máxima, ¿no? Enseguida empezaremos a descender. Y así sucesivamente. Cuidado, y esto nada tiene que ver con el optimismo. Como anécdota, recuerdo que en la uni, en una de las clases, el profesor intentaba demostrar la diferencia entre una persona positiva y otra negativa. Y nos enseñaba, pues bueno, unas viñetas en las que se mostraban dos personas en un entorno lleno de arena, de dunas, ¿no?, y en las que la persona con actitud negativa vestía tipo Indiana Jones, ¿no?, en sus peores momentos, ¿no?, tipo explorador, exhausto, sudoroso, sediento, con una cantimplora llena de telarañas, ¿no?, arrastrándose por la arena. Y decía, vamos a morir de sed, de calor en este desierto miserable, vamos a morir. Y el hombre con actitud positiva, vestido con un traje de baño de estos de palmeritas, con un sombrero de paja, ¿no?, gafas de sol, un cubo y una pala de playa de estos de niños, con chanclas y rodeado en su cintura, ¿no?, por un enorme flotador en forma de patito, decía, no, hombre, no, lo que pasa es que la marea está muy baja. Bueno, aquí es donde diferenciamos las actitudes de una persona negativa y una positiva. Es decir, si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma. Si no quieres reconocer errores y tampoco que tu realidad es falsa y que tu postura existencial está viciada, pues nada, a cambiar la realidad. Cambiar la realidad de forma consciente se llama mentir. La mentira no siempre es malintencionada. Surge de la incapacidad para reconocer errores pasados. Es decir, las falsas creencias te llevan a querer ocultar el error y surge la mentira. Por este motivo, falsas creencias, errores y mentiras son un trío que siempre van de la mano. El error, salvo que sea catastrófico, inmenso, garrafal e irreversible, es perdonable. En realidad, aprendes gracias al error. ¿Y cuántos errores por falta de experiencia o de habilidad, por estar en pleno proceso de aprendizaje, bueno, pues has cometido a lo largo de tu vida? Miles, ¿verdad? Afortunadamente. Cometer errores es consustancial a los procesos de aprendizaje, de riesgo, de innovación. Simplemente se trata de reconocerlos, de disculparse, de pagar el precio, de rectificar y seguir avanzando.
Si asumes lo anterior, el error, más que un problema, puede ser un trampolín para tu evolución. No sabrías andar ni correr si en tu infancia, no te hubieras caído cientos y cientos de veces y te hubieras levantado de nuevo. Porque el error sí se corrige, se repara, se aprende de él. Es esencial para el desarrollo de cualquier habilidad y para cualquier proceso de logro o realización. Ahora bien, las mentiras son un tipo de error emocional que abre la puerta a falsas excusas, a la ocultación, a las tergiversaciones, a las acusaciones y también al orgullo, a la negación de la realidad, a la manipulación y a tantas otras perversiones del carácter como el chantaje. Y este tipo de error, la mentira y sus derivados, no se perdonan tan fácilmente. Por eso quien comete un error no se atreve a reconocerlo, por miedo a ser señalado, por vanidad y orgullo, o para no perder determinada posición social, y lo oculta. Y es precisamente esa ocultación la que hace que el problema y el malestar tiendan a aumentar hasta que la situación se demora o revienta. Porque la verdad siempre pide paso, silenciosa, humilde y paciente, por más que se intente matarla, ocultarla o disfrazarla. Su fuerza es pura como la luz, se cuela por cualquier rendija, por pequeñita que sea. Luego el error no es el problema, no debería serlo. En la mayoría de los casos el problema es la mentira, siempre. Y la mentira nace del miedo que surge invariablemente de las falsas creencias basadas o bien en el yo. No debo reconocer el error, me verían débil, me verían torpe, me verían tonto. O bien en el otro. Es que si declaro mi error, el otro será mi verdugo, me perseguirá, me criticará, me excluirá, seré víctima. O bien en el yo y en el otro. Es decir, debido a ese error podemos y perderemos, y a mí me tocará pagar el precio. El error no reconocido y ocultado por la mentira apoya en la falsa creencia, lleva a la implosión existencial. Por eso es tan necesaria la educación emocional, social y psicológica de nuestros hijos, para que conquisten libertades que no les hagan esclavos ni de sus falsas creencias ni de sus errores, ni lo que sería peor de sus mentiras, para que el día de mañana, en el ejercicio de sus responsabilidades, cuando se equivoquen, que lo harán, como lo hacemos todos, por lo menos no mientan. Lo que hunde un sistema humano no es el error, que, bien gestionado, puede ser una fuente de aprendizaje extraordinario. Lo que hunde un sistema humano es la mentira, y toda la mentira nace de la no asunción de los errores acumulados por falsas creencias limitantes sobre mí, sobre el otro o sobre la vida. Las falsas creencias se manifiestan cometiendo errores, ocultándolos con mentiras y negando la realidad. No activas basándote en la información y en los hechos. Actúas según interpretas la información y los hechos desde la postura existencial en la que vives. Así que a partir de ahora no trates de comprender a los demás a partir de sus argumentos. Intenta diagnosticar cuál es la postura existencial desde la que actúa el otro y entonces comprenderás muchas cosas que aún no comprendes. En definitiva, las falsas creencias pueden deformar tu visión de la realidad, inhiben tus capacidades y condicionan tu capacidad de crear tu realidad, como el elefante. ¿Cómo puedo anular una falsa creencia? La inteligencia, amigos, es una herramienta que bien empleada permite adaptarse a la realidad. Avanza en el camino de la vida gracias a encontrar soluciones, identificar oportunidades, tender puentes, conectar y cooperar. Saber elegir bien con quién te relacionas. Saber negociar contigo mismo y con los demás. Piensa que en la vida, por suerte o por desgracia, no tienes lo que te mereces, sino lo que sabes negociar. Y para avanzar en la vida
y conseguir bienestar y plenitud, es esencial evitar el sesgo en tus percepciones. Vivir cometiendo la menor cantidad de errores gracias a que tus reflexiones, razonamientos y conclusiones están lo más cerca posible de la realidad. Y esto te ayudará a elaborar una interpretación cabal de quién eres, dónde estás, con quién estás, qué puedes hacer, hasta dónde puedes llegar y especialmente qué necesitas para ir realizando tu potencial. Al actuar así no es necesario mentir y la vida avanza sin tropiezos y plena de aprendizajes fructíferos. Gracias y hasta pronto.